¿Has llegado a pensar que podrías haber pecado tanto que ya no hay vuelta atrás, que tus errores han llegado a un punto donde Dios simplemente decide apartarse de ti? Hebreos 10:26 nos advierte con solemnidad: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este versículo no busca condenarte, sino despertarte. Porque cuando el pecado se vuelve costumbre y el arrepentimiento se convierte en indiferencia, el corazón comienza a endurecerse, alejándose del amor de Dios. Hoy veremos cómo ese límite espiritual puede cruzarse sin darnos cuenta. Te mostraremos cómo identificar las señales de advertencia que Dios envía antes de tomar decisiones drásticas. Revelaremos lo que la Biblia dice que Él puede hacer cuando el pecado se vuelve persistente y deliberado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti antes de que sea demasiado tarde? ¿Puede una persona llegar tan lejos en el pecado que ya no escuche a Dios? Hay un punto donde el corazón se vuelve tan insensible que ni siquiera la palabra logra penetrar. La Biblia responde a esta inquietud con una claridad inquietante. Exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. No se trata solo de fallar ocasionalmente, todos tropezamos. El problema ocurre cuando el pecado se vuelve costumbre, cuando la conciencia ya no reacciona, cuando lo que antes dolía ahora se justifica. Es en ese momento donde comienza el endurecimiento del corazón, ese proceso invisible pero letal que separa el alma de la voz del Espíritu. Lo más peligroso del pecado no es su presencia, sino su persistencia. Es cuando alguien ya no siente pesar, cuando las lágrimas desaparecen de la oración, cuando la voz de la convicción se apaga y el alma entra en una especie de letargo espiritual. Es allí donde el enemigo trabaja con más fuerza, porque no necesita atacar a alguien que ya ha dejado de luchar. El corazón endurecido no se forma de la noche a la mañana. Es un proceso lento, sutil, progresivo. Cada excusa, cada vez que ignoramos la voz de Dios, cada vez que elegimos nuestra voluntad por encima de la suya, una capa más de dureza cubre el corazón. Y cuando ese corazón está completamente cubierto, la verdad deja de penetrar. La palabra se vuelve un eco distante y aunque se escuche, ya no se obedece. Lo que más llama la atención es cómo la Escritura no habla del pecado como un simple error, sino como un engaño. El pecado engaña, disfraza, seduce, promete libertad pero produce esclavitud. Lo hizo desde el principio. La serpiente no obligó a Eva, la convenció. La llevó a dudar, a desear, a actuar. Desde entonces, el pecado opera con la misma astucia. Adormece la conciencia, normaliza lo torcido, endurece lo que antes era tierno. En Romanos 2:5, Pablo advierte: por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es una declaración poderosa. No habla de una ira que cae de repente, sino de una que se va acumulando. Un juicio que se gesta mientras la persona vive su vida sin darse cuenta de que algo eterno está en juego. Hay personas que sin saberlo están viviendo así. Siguen yendo a la iglesia, escuchando predicaciones, cantando alabanzas, pero su corazón ya no responde. La palabra que antes los quebrantaba, ahora los deja indiferentes. Los mensajes que antes encendían su fe, ahora apenas les producen interés. Están pero no están, hablan de Dios, pero ya no lo escuchan. Y lo más alarmante es que creen que todo está bien. El endurecimiento del corazón produce ceguera espiritual. El alma ya no percibe su propia condición. Es como lo que sucedió con el faraón en Egipto.
Moisés hablaba, Dios manifestaba su poder, las plagas caían, pero el corazón del faraón seguía cerrado. En Éxodo 9:12 leemos algo impresionante. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Al principio fue el Faraón quien endureció su propio corazón, pero llegó un punto donde Dios simplemente confirmó esa decisión. Ya no hubo retorno. Este pasaje no es solo una historia antigua, es una advertencia vigente. Porque cuando una persona endurece su corazón repetidamente, cuando desprecia la corrección, ignora el consejo, apaga la voz del Espíritu, puede llegar un momento donde Dios diga, está bien, sigue tu camino, no como castigo inmediato, sino como señal de juicio silencioso. Y ese es el juicio más temible, que Dios ya no hable, que deje de corregir, que no haya convicción, porque mientras hay convicción, hay esperanza. Mientras el Espíritu redarguye, hay posibilidad de restauración. Pero cuando todo se vuelve silencio, cuando no hay dolor por el pecado, cuando el alma ya no reacciona, el peligro es real. Hay quienes piensan que Dios siempre va a hablar, que siempre va a llamar, que siempre va a estar tocando la puerta. Pero la Escritura enseña que la paciencia divina tiene un límite. En Proverbios 29:1 leemos, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No es una amenaza, es una advertencia, porque el endurecimiento del corazón no solo afecta la relación con Dios, sino que también bloquea las bendiciones, distorsiona la percepción y genera decisiones equivocadas. Cuando el corazón se endurece, ya no se siente gratitud, solo queja. Ya no se tiene contentamiento, solo ambición. Ya no se busca agradar a Dios, solo se busca sobrevivir. La vida se vuelve rutina. La fe se vuelve formalidad. Y el alma entra en un desierto donde la voz de Dios se pierde entre los ecos del ego. Jesús habló de esto con intensidad. En Mateo 13, al explicar por qué hablaba en parábolas, citó al profeta Isaías y dijo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Aquí no habla de ignorancia, sino de resistencia voluntaria. Personas que prefieren no entender, no ver, no cambiar, porque saben que entender implica obedecer, ver implica arrepentirse. Cambiar implica renunciar. Y muchos prefieren quedarse en su zona de comodidad antes que entrar al proceso doloroso pero transformador del arrepentimiento genuino. Pero hay algo que no debemos olvidar. Un corazón endurecido no se reblandece por emoción, se reblandece por quebranto. No basta con sentir culpa, es necesario reconocer la necesidad urgente de volver al primer amor, de pedirle a Dios un nuevo corazón. David lo entendió. Después de caer en pecado con Betsabé, su corazón estaba endurecido. Planeó, mintió, manipuló, incluso provocó la muerte de un hombre inocente. Pero llegó el profeta Natán y le confrontó. Y cuando David finalmente se quebró, escribió una de las oraciones más sinceras de toda la Biblia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Él sabía que su problema no era solo el acto, sino el estado de su corazón. Sabía que necesitaba una intervención divina, una cirugía espiritual profunda que restaurara su sensibilidad. Y esa debe ser también nuestra oración cuando sentimos que ya no reaccionamos como antes, cuando ya no lloramos en su presencia, cuando ya no sentimos su amor como antes, cuando lo sagrado se vuelve rutina. Es allí donde debemos clamar, Señor, despiértame. Dios puede restaurar un corazón endurecido, pero requiere disposición, requiere verdad en lo íntimo, requiere dejar de justificar lo que el Espíritu ya condenó.
Requiere un arrepentimiento que vaya más allá de las palabras, que se vea en decisiones, en renuncias, en cambios. Es un proceso, sí, pero uno que Dios honra cuando ve sinceridad. Porque aunque el endurecimiento sea real, la gracia también lo es. Aunque el alma se haya alejado, Dios sigue esperando. Pero no para siempre. Y eso es lo que más debe inquietarnos. Porque no sabemos en qué momento la gracia deja de ser ofrecida como oportunidad y se convierte en recuerdo. Hay una frase del apóstol Pablo que retumba con fuerza: no apaguéis al espíritu. Primera a los Tesalonicenses 5:19. Es posible apagarlo, es posible silenciar su voz, no porque Él deje de hablar, sino porque nosotros dejamos de oír. Hoy hay muchas personas que viven como si tuvieran garantizado el mañana, pero el corazón endurecido vive del pasado. Se alimenta de recuerdos de cuando Dios hablaba, de cuando el fuego ardía, de cuando la presencia era palpable. Ya no está ahí, pero se conforma con haberlo sentido antes. Vive de la nostalgia de un mover que ya no existe. Pero la nostalgia no salva, los recuerdos no restauran. Lo que restaura es volver, volver con todo el corazón, volver sin excusas, volver sin condiciones, como el hijo pródigo. Él también había endurecido su corazón, exigió su herencia, se fue lejos, vivió como quiso, pero llegó un momento donde el hambre tocó su alma, no solo su estómago. Y allí, en medio de los cerdos, recordó que había un padre, recordó que había un hogar, recordó que todavía podía regresar y se levantó. Ese es el llamado para todos los que sienten que su corazón ya no late igual, que su fe se ha vuelto fría, que la llama del primer amor se ha apagado. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán profundo haya sido el pecado. Lo que importa es que hoy, mientras escuchas estas palabras, todavía puedes volver. Porque si aún sientes una mínima inquietud, una pequeña punzada en el alma, eso significa que Dios no ha terminado contigo. Significa que su espíritu todavía está tocando. Pero también significa que el tiempo es corto, que no puedes seguir esperando, que no puedes seguir endureciendo tu corazón. En Hebreos 3:15 leemos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día, no mañana, no cuando te sientas listo. Hoy, porque cada vez que ignoras esa voz, cada vez que decides seguir igual, una nueva capa de dureza se forma. Y llegará un día en que esa voz ya no se escuche más. Dios no quiere que vivas así. Él no creó tu alma para la indiferencia espiritual. No te salvó para que termines vagando sin dirección. Él quiere restaurarte, quiere hablarte, quiere usarte, pero necesita tu corazón. No uno religioso, no uno distraído. Un corazón que sienta otra vez, que tema otra vez, que ame otra vez. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No permitas que el pecado te robe la sensibilidad. No dejes que la rutina espiritual te separe del Dios que te formó. Hoy es el momento de volver a sentir, de volver a llorar, de volver a vivir. Porque un corazón endurecido no solo está lejos de Dios, también está lejos de la vida. Y Dios quiere devolverte ambas cosas. ¿Estás dispuesto a dejar que Él lo haga? Cuando un corazón ha sido endurecido por el pecado y ya no responde a la voz del Espíritu, se entra en una zona espiritual peligrosa. No se trata simplemente de un estado emocional ni de una fase de debilidad. La Escritura nos advierte que hay un punto en el que Dios mismo decide no contender más con el hombre. Esta declaración, que muchos ignoran o minimizan, está claramente establecida desde los primeros capítulos de la Biblia. En Génesis 6:3, Dios dijo:
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Esta afirmación se dio antes del juicio del diluvio, y no fue una amenaza hueca, sino una decisión firme. Una línea fue cruzada. Dios había advertido, había dado tiempo, había enviado señales, pero llegó un día en que decidió retirarse. Y cuando el espíritu deja de contender, lo único que queda es la caída inevitable del alma. Este acto divino no es producto de un capricho, es la respuesta justa de un Dios que ha sido rechazado sistemáticamente. Cuando el hombre insiste en ignorar la corrección, en despreciar la verdad, en endurecer su corazón contra la voz del Espíritu, lo que antes era oportunidad se transforma en juicio. La paciencia de Dios es grande, pero no es infinita. Su gracia es profunda, pero no es perpetua en quienes la desprecian. Dios no se impone donde no es bienvenido. Él llama, convence, espera, pero no fuerza. Llega un momento en que por respeto a la libertad del hombre, Dios retira su presencia activa y permite que cada uno siga el camino que ha elegido. Ese momento marca el inicio de un proceso de juicio que muchas veces comienza en silencio. No contender más no significa que Dios deje de existir en la vida de la persona, sino que deja de intervenir. Ya no insiste, ya no persuade, ya no advierte. La conciencia deja de ser sensible. La voz del Espíritu se apaga. Y aunque todo a su alrededor siga igual, algo profundo se ha roto. El alma ha sido entregada a su propia decisión. En el tiempo de Noé, esta fue la situación. Dios vio que la maldad del hombre era mucha, que sus pensamientos eran continuamente perversos, y entonces decretó un límite. En los días que siguieron, mientras el arca se construía, hubo tiempo para arrepentirse, pero nadie lo hizo. El silencio de Dios fue la última advertencia. Cuando las puertas del arca se cerraron, no hubo vuelta atrás. Así actúa Dios cuando ha dado todo y ha sido rechazado. La idea de que Dios pueda retirarse es perturbadora para muchos, pero es una realidad espiritual clara en toda la Escritura. En Oseas 4:17 encontramos un ejemplo impactante. Dios dice: Efraín se unió a los ídolos, déjalo. Esta instrucción no fue dada a los enemigos del pueblo, sino a los profetas. Ya no debían interceder, ya no debían advertir. Dios había determinado que Efraín, después de múltiples llamados, después de muchas oportunidades, sería dejado a su propio destino. La gracia fue retirada y con ella la protección, la guía, la comunión. Lo más solemne es que este dejar no fue acompañado de tormentas ni de fuego del cielo, sino de un abandono espiritual que consumió lentamente a la nación desde adentro. Cuando Dios deja de contender, la destrucción no siempre es inmediata, pero es segura. A lo largo de la historia de Israel, este patrón se repite una y otra vez. El pueblo se aparta, Dios envía profetas, se ofrece el perdón, se llama al arrepentimiento. Pero cuando el corazón se obstina, cuando el pecado se convierte en estilo de vida, cuando la idolatría se normaliza, llega el momento del silencio. Y ese silencio es más temible que cualquier grito de juicio. En 1 Samuel 3 leemos que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No era porque Dios no quisiera hablar, sino porque nadie quería oír. Incluso el sacerdote Elí, responsable del altar, había cerrado su corazón. Había tolerado el pecado de sus hijos. Había perdido la sensibilidad espiritual. Y aunque estaba dentro del templo, ya no recibía palabra. El juicio comenzó con silencio. Y luego vino el cumplimiento. El apóstol Pablo también habla de este principio en el Nuevo Testamento. En Romanos 1 se describe cómo Dios revela su verdad al hombre, pero éste la rechaza, prefiere la mentira,
adora lo creado en lugar del Creador. Y 3 veces se repite la misma frase. Dios los entregó. No los destruyó de inmediato. No envió plagas. Simplemente se retiró. Los entregó a sus propios deseos, a sus pasiones desordenadas, a una mente reprobada. Esta entrega es el resultado de haber despreciado la verdad conocida, de haber cambiado la gloria de Dios por imágenes y placeres terrenales. La consecuencia fue una decadencia moral, espiritual y social que destruyó a toda una generación. Cuando Dios no contiende más, la corrupción se vuelve acelerada. Lo que antes escandalizaba, ahora se celebra. Lo que antes causaba temor, ahora se promueve. Porque sin la contención del Espíritu, el pecado se multiplica. Jesús mismo expresó este principio en sus enseñanzas. En Lucas 13 habla de una higuera que no daba fruto. El dueño del campo buscó en ella año tras año sin hallar nada. Entonces ordenó que se cortara. Pero el viñador intercedió y pidió 1 año más para cavar y abonarla. Si después de ese tiempo no daba fruto, sería cortada. Esta parábola revela la gracia de Dios que da tiempo, que insiste, que trabaja el corazón. Pero también muestra que ese tiempo no es eterno. Hay un momento donde si no hay fruto, si no hay respuesta, si no hay cambio, viene el corte. El árbol puede parecer verde por fuera, pero si no lleva fruto, su fin está decretado. La paciencia tiene un límite, la intercesión tiene un plazo, y la contienda del Espíritu no es para siempre. En Apocalipsis el mismo Cristo advierte a las iglesias, habla con autoridad a congregaciones que han perdido el temor, que han caído en tibieza, en indiferencia. A la iglesia de la Odisea le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Esta expresión no es simbólica, es una declaración directa de rechazo, no por haber fallado, sino por haber perdido la pasión, la entrega, la autenticidad, la tibieza espiritual. Es el resultado de una vida donde Dios ya no contiende, porque no hay respuesta. La tibieza no es neutralidad, es una condición que provoca náuseas en el cielo. Y la única salida que se ofrece es un arrepentimiento radical, una búsqueda desesperada de volver al fuego del primer amor. Es necesario entender que cuando Dios deja de contender, no lo hace por falta de amor, sino por respeto a nuestra decisión. Él no forza el arrepentimiento, no impone su voluntad. Él invita, pero no obliga. Y cuando se ha ignorado su voz una y otra vez, cuando el pecado se abraza con naturalidad, cuando se menosprecia la gracia, llega el día donde el Espíritu se aparta. No como un castigo inmediato, sino como una respuesta justa. Porque si no se quiere escuchar, ¿para qué seguir hablando? Si no se quiere obedecer, ¿para qué seguir instruyendo? Cuando el Espíritu deja de contender, la persona puede seguir viviendo como si todo estuviera bien, pero la unción ya no está. La luz se ha apagado. La comunión ha cesado. El profeta Amós anunció un juicio terrible sobre Israel, no de guerra ni de hambre física, sino de algo mucho peor. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. Este tipo de hambre es el más devastador. Cuando ya no hay palabra, cuando ya no hay revelación, cuando se busca y no se encuentra, cuando se anhela escuchar a Dios, pero ya no responde. No porque no pueda, sino porque ya no quiere, porque fue rechazado demasiadas veces. Esta es una de las formas más severas de juicio divino, el silencio. No hay castigo más profundo que una vida donde Dios ha dejado de hablar. El pueblo de Israel experimentó esto durante los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante siglos no hubo profecía, no hubo palabra nueva, no hubo dirección clara. Dios se había retirado. No porque hubiera cambiado,
sino porque ellos habían persistido en rechazarlo. Y cuando finalmente vino Juan el Bautista, su voz fue como un trueno después de una larga sequía. Pero incluso entonces, muchos no reconocieron la oportunidad. La contienda del Espíritu había cesado para muchos. La gracia había sido ofrecida, pero también despreciada. La historia se repite y el corazón, que no se quebranta, termina perdiendo la oportunidad de ser restaurado. Es esencial comprender que si hoy aún puedes oír, si aún puedes entender, si aún sientes inquietud, no es porque tú la hayas producido, sino porque el Espíritu todavía está contendiendo contigo. Pero no puedes suponer que ya lo hará siempre. No puedes jugar con el tiempo ni confiar en la misericordia como si fuera una garantía automática. La misericordia de Dios es real, pero también lo es su justicia. El mismo Dios que perdonó a David, juzgó a Saúl, el mismo Dios que restauró a Pedro, entregó a Judas. Y la diferencia no fue la cantidad de pecados, sino la respuesta del corazón. El momento de volverse a Dios es ahora. Mientras su voz se escuche, mientras su presencia esté cerca, mientras aún haya palabra, aún hay esperanza. Pero no pienses que puedes seguir igual y que mañana todo seguirá disponible. El Espíritu no contenderá para siempre. Hay un límite y no lo marca Dios arbitrariamente, lo marca la respuesta del hombre. Si hoy escuchas, responde. Si hoy sientes, arrepiéntete. Si hoy entiendes, cambia. Porque el mañana espiritual de quienes ignoran la voz de Dios puede ser un desierto donde ya no hay dirección, ni consuelo, ni respuesta. Y nadie que haya sido dejado por Dios podrá caminar sin perderse. El momento de reaccionar es hoy. Porque si Dios deja de contender, lo siguiente es el juicio. Cuando el corazón ha sido endurecido por el pecado constante y Dios ha decidido no contender más con el hombre, no se trata solo de un retiro divino silencioso, sino de la antesala a un acto más contundente. La corrección divina se transforma en juicio. El carácter de Dios no cambia. Él es justo, santo y recto. Y si bien su paciencia es extensa y su misericordia es abundante, también su justicia es perfecta y no se retrae cuando el hombre insiste en rebelarse. En la historia del rey Saúl encontramos un ejemplo estremecedor de cómo la desobediencia persistente lleva a perder el favor de Dios. Saúl fue elegido, ungido, respaldado, pero en lugar de obedecer la voz de Dios, eligió seguir sus propios caminos. En 1 Samuel 15:23, el profeta Samuel le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No se trató de un error puntual ni de un fallo accidental. Saúl tuvo oportunidades para rectificar. Dios le habló, lo instruyó, lo corrigió. Pero su corazón se inclinó hacia la autosuficiencia. Creyó que podía modificar la instrucción divina según su propio juicio. Pensó que el sacrificio podía reemplazar la obediencia. Pero lo que Dios exige no es ritual, sino sumisión. Cuando alguien menosprecia la palabra de Dios de forma sistemática, lo que antes era corrección se convierte en juicio. Ya no hay advertencias, sino consecuencias. Ya no hay llamados, sino resultados. Saúl no perdió solo el trono, perdió el respaldo del cielo. Y aunque continuó ejerciendo poder humano, espiritualmente fue rechazado. Vivió el resto de sus días gobernando un pueblo que ya no estaba bajo el favor de Dios. El juicio de Dios no siempre llega con estruendo o castigo visible. A menudo se manifiesta en la ausencia de dirección, en la pérdida de propósito, en el abandono del espíritu. En el primer libro de Samuel, capítulo 16,
versículo 14, se nos revela algo profundo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esta es una de las expresiones más serias de juicio en la vida de un hombre ungido. El espíritu que antes lo guiaba y fortalecía, ya no estaba. Y en su lugar, una opresión espiritual comenzó a dominarlo. Esta transición de corrección a juicio ocurrió no porque Dios se cansara, sino porque Saúl eligió una y otra vez desobedecer. La Biblia enseña que Dios no solo instruye con palabras, sino que actúa con medidas concretas. Cuando el pecado no es confrontado con arrepentimiento, Dios pasa de advertir a intervenir. En el caso del pueblo de Israel, durante el tiempo del profeta Jeremías, la nación fue amonestada innumerables veces. Dios envió profetas, permitió conflictos, buscó volver el corazón del pueblo hacia Él. Pero la idolatría, la injusticia y la hipocresía persistieron. En Jeremías 7, 13 a 15, Dios declara: y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, y os hablé desde temprano y sin cesar, y no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré con esta casa, como hice con Silo, y os echaré de mi presencia. La expresión os echaré de mi presencia marca un punto de no retorno. La corrección fue ofrecida. El juicio fue activado. El pueblo no creyó que Dios llegaría a tanto. Creían que por ser el pueblo escogido estaban inmunes. Creían que la presencia del templo los protegía. Pero Dios no es rehén de estructuras religiosas. Su presencia no permanece donde no hay obediencia. El juicio sobre Israel no fue improvisado, fue justo. Fue la consecuencia de años de desprecio a la voz de Dios. Lo que comenzó como corrección, como una invitación al arrepentimiento, terminó en destrucción. Jerusalén fue invadida, el templo fue quemado, el pueblo fue llevado al exilio. La gloria que una vez llenó el santuario fue retirada. El juicio de Dios, cuando se activa, tiene propósito. No es venganza, es justicia. El profeta Ezequiel vio esta realidad en una visión poderosa. En Ezequiel 10 se describe cómo la gloria de Dios se levanta del umbral del templo y se retira. Esta imagen no es simbólica, es literal. Dios abandonó el lugar donde antes moraba, no porque se le obligara, sino porque la corrupción del pueblo hizo imposible su permanencia. La idolatría no solo había entrado en la nación, sino en el mismo templo. Y donde hay idolatría, Dios no habita. Lo que debería haber sido un centro de adoración se convirtió en un lugar de abominación. Y cuando la corrección fue ignorada, la gloria se fue. Esto es juicio. Que Dios retire su presencia de manera consciente, deliberada, irreversible. Pablo enseña en su carta a los hebreos que esta realidad no es exclusiva del Antiguo Testamento. En Hebreos 10, 26 a 27 se afirma: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Aquí se habla de una decisión consciente, persistente, voluntaria. Una persona que conoce la verdad, ha sido iluminada, ha experimentado la gracia y aún así decide seguir pecando sin arrepentimiento, entra en una zona espiritual de juicio. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque el corazón ya no desea cambiar, no queda más sacrificio. No porque el sacrificio de Cristo sea insuficiente, sino porque ha sido rechazado. El juicio se convierte en la única respuesta posible cuando la gracia es pisoteada. Jesús, al hablar con los fariseos, también dejó clara esta dimensión. En Mateo 23 pronuncia una serie de ayes sobre ellos, no por su falta de conocimiento, sino por su hipocresía, por su dureza, por su resistencia a la asistencia y a la verdad. En el versículo 38 les dice:
He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esta declaración no solo es una advertencia, es un decreto. El lugar que una vez fue morada de Dios sería ahora un edificio vacío. La religión continuaría, los rituales seguirían, pero la presencia de Dios ya no estaría allí. Eso es juicio, que Dios permita que las estructuras sigan, pero sin su espíritu. Que la apariencia se mantenga, pero la esencia se haya ido. Uno de los aspectos más serios del juicio divino es que muchas veces no se percibe inmediatamente. El ser humano puede seguir operando, ministrando, hablando, incluso predicando, pero sin respaldo celestial. La unción no se finge, el favor no se improvisa. Cuando Dios juzga, comienza por quitar aquello que sostenía al hombre, la claridad espiritual, la paz interior, la autoridad moral. La vida puede continuar externamente igual, pero internamente todo se desmorona. En el caso de Sansón, ungido desde el vientre, consagrado para ser juez de Israel, hubo un momento decisivo. Después de haber cedido una y otra vez al pecado, llegó el día en que el juicio fue activado. En Jueces 16:20 se narra uno de los versículos más tristes. Y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No hubo un trueno, ni una voz del cielo, solo una ausencia. La fuerza que lo había acompañado ya no estaba. Y lo peor es que él no lo notó. Eso es lo más trágico del juicio. Cuando uno se acostumbra tanto al pecado que ya no nota la ausencia de Dios. La Escritura enseña que Dios juzga primero a los suyos. En el 1 Pedro 4:17 leemos: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Este juicio no es condenación, es separación. Dios limpia su templo, elimina lo que no sirve, corta lo que no da fruto, corrige, y si no hay respuesta, juzga. El juicio comienza por los líderes, por los que enseñan, por los que representan su nombre. No por favoritismo, sino por responsabilidad. Porque cuanto mayor es la luz recibida, mayor es la exigencia. Y si esa luz es ignorada, el juicio es inevitable. Cuando Dios transforma la corrección en juicio, no lo hace sin propósito. No es un acto de castigo ciego, es una acción destinada a preservar su santidad, a proteger a los justos, a limpiar lo que se ha contaminado. Pero para quien insiste en pecar, es una señal de que la oportunidad ha terminado. Y eso es lo que debe estremecer el alma. Porque mientras hay corrección, hay posibilidad. Pero cuando el juicio comienza, la etapa de oportunidad ha sido cerrada. El libro de Apocalipsis describe con claridad lo que ocurre con aquellos que, habiendo recibido la verdad, la rechazan. En el capítulo 2 y 3, Jesús habla a las iglesias, corrige, exhorta, anima. Pero también amenaza con juicio. A una de ellas le dice que si no se arrepiente, quitará su candelero. A otra que vendrá pronto y peleará contra ellos con la espada de su boca. Estas advertencias no son simbólicas, son promesas firmes de juicio contra la rebelión espiritual. Cuando la iglesia se desvía, cuando los creyentes se contaminan, cuando el pecado se normaliza, Dios actúa y su juicio no es temporal, es eterno. La única manera de evitar que la corrección se transforme en juicio es el arrepentimiento sincero. No basta con remordimiento ni con palabras vacías. Es necesario un cambio radical, un retorno completo, un clamor desde lo profundo del alma, porque Dios aún responde al quebrantamiento. Él no desprecia un corazón contrito, pero ese quebrantamiento debe ser real, total, inmediato, no después, no más adelante, no en otro momento. El juicio no espera. Y cuando se activa, ya no hay vuelta atrás. Dios sigue siendo el mismo. Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero también es fuego consumidor. Y si ha enviado corrección es por amor. Pero si esa corrección no produce fruto, el juicio será inevitable. Hoy aún hay palabra. Hoy aún
hay oportunidad, pero mañana puede ser tarde. El tiempo de responder es ahora, porque si se insiste en despreciar la voz de Dios, llegará el día en que esa voz se transforme en silencio, y ese silencio en juicio. Y ya no habrá lugar para corregir, solo para lamentar. Cuando el corazón ha sido endurecido, cuando Dios ha dejado de contender, cuando la corrección ya se ha transformado en juicio, se entra en una etapa aún más profunda de consecuencias espirituales. El momento en que Dios entrega al hombre a sus propias pasiones. Este es uno de los actos más solemnes de juicio descritos en la Escritura. No porque se manifieste con fuego o castigo visible, sino porque implica una retirada absoluta de la intervención divina. Es cuando Dios, después de haber ofrecido múltiples advertencias, después de haber enviado su palabra, después de haber hecho sentir la corrección, observa que el hombre insiste en sus caminos y entonces lo deja seguirlos. No como un gesto de aprobación, sino como señal de que su presencia ya no restringirá esa vida. Y en ese abandono lo que parece libertad es en realidad la expresión más terrible de juicio. En Romanos 1:24, el apóstol Pablo describe este proceso con palabras claras y contundentes. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La entrega no ocurre al inicio, ni de forma impulsiva. Dios llama, exhorta, conmueve, pero cuando todo es rechazado, cuando la luz es cambiada por tinieblas, cuando el corazón no solo no se arrepiente, sino que se goza en su rebelión, entonces Dios se entrega. Es decir, aparta su mano, ya no contiene, ya no advierte, ya no protege. Y lo más grave es que la persona entregada muchas veces no lo nota, porque en su mente la libertad es la ausencia de límites. Pero en la visión divina, esa aparente libertad no es otra cosa que esclavitud disfrazada. El texto de Romanos no se detiene ahí. El patrón se repite 2 veces más en el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. 3 veces el Espíritu Santo declara que Dios entregó. Esta repetición no es casualidad. Cada entrega es una capa más profunda de abandono. Primero en el cuerpo, luego en los afectos, finalmente en la mente. La corrupción se vuelve total. Ya no hay discernimiento, ya no hay convicción, ya no hay lucha interior. Lo que antes causaba vergüenza, ahora se celebra. Lo que antes sería la conciencia, ahora se defiende. Es el efecto de una mente reprobada. Ya no distingue lo bueno de lo malo. Lo sagrado y lo profano se mezclan sin remordimiento. Esa es la evidencia de que Dios ya no está obrando allí. Lo más impactante de este juicio es que no necesita la intervención de ningún castigo externo. El juicio está en que Dios no hace nada. El abandono es completo. La persona sigue viviendo, sigue decidiendo, sigue buscando sus propios deseos. Pero todo lo hace sin la luz divina, sin el freno del Espíritu, sin la guía de la verdad. Y en esa condición, cada paso le aleja más del propósito eterno. Esta entrega no es una acción momentánea, es un estado. El hombre vive, se mueve, elige, pero todo está desconectado de la voluntad de Dios. Lo que Dios permite en ese momento no es un permiso moral, sino judicial. La persona ha elegido el pecado con tal insistencia que Dios simplemente concede lo que su alma deseó con tanto afán. Y esa concesión es su ruina. En la Biblia, cada vez que Dios entrega al hombre, lo hace como resultado de una cadena de decisiones voluntarias. No es una condena inmediata, sino progresiva.
La idolatría abre la puerta, la impureza se instala y la mente se corrompe. Este proceso está documentado no como una posibilidad, sino como una ley espiritual. La luz no puede habitar donde se ama la oscuridad. La verdad no permanece donde se exalta la mentira. Y la presencia de Dios no cohabita con un corazón que se ha aliado con el pecado. Por eso, cuando Pablo describe esta entrega, no la presenta como un acto sorpresivo, sino como el desenlace lógico de una vida que ha despreciado lo santo. El juicio no cae desde el cielo, brota desde dentro. Es el corazón desenfrenado que, al no tener ya a Dios conteniéndolo, se hunde cada vez más en su propio abismo. La entrega de Dios a las pasiones humanas es aún más alarmante porque no siempre viene acompañada de dolor inmediato. Muchas veces quienes han sido entregados prosperan exteriormente, son celebrados, adquieren influencia, construyen plataformas. Pero todo con lo que logran está separado del propósito eterno. Y aunque parezca éxito, es una evidencia más del abandono espiritual. En el Salmo 81, Dios expresa esta realidad con lamento. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Salmo 81, 11 a 12. El juicio no fue castigo directo, sino retiro divino. Ya no habría más advertencia. Ya no se oiría su voz. Lo único que quedó fue el eco de un pasado donde Dios aún hablaba. En la vida de los pueblos antiguos, esta entrega se manifestó de forma progresiva. Las civilizaciones que en algún momento conocieron a Dios y luego lo rechazaron, fueron entregadas a sus propias corrupciones. No porque Dios no los amara, sino porque ellos no quisieron retenerlo en su conocimiento. Babilonia, Asiria, Roma. Cada una de estas potencias cayó no solo por enemigos externos, sino por descomposición interna. Cuando el pecado es exaltado como virtud, cuando la impureza se convierte en ley, cuando la verdad es suprimida con violencia, se activa el juicio silencioso de Dios, la entrega. Y esa entrega no solo afecta al individuo, sino a la cultura, a la familia, a las generaciones futuras, porque cuando Dios se aparta, el deterioro se acelera, la caída es inevitable. Esta realidad también se ve en las palabras de Jesús cuando confrontó a los religiosos de su tiempo. En Juan 12:40 citó a Isaías diciendo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Este endurecimiento no fue una acción sin motivo, fue el resultado de haber rechazado sistemáticamente la revelación divina. El pueblo había visto milagros, había oído enseñanzas, había presenciado el poder de Dios, pero no quisieron creer, no por falta de evidencia, sino por rebelión interna. Y cuando la luz fue despreciada, vino la ceguera, no como una enfermedad física, sino como una oscuridad espiritual que selló su destino. Esa es la esencia de la entrega. Dios permite que la persona permanezca en el error porque ya no quiere la verdad. Este tipo de juicio es especialmente peligroso porque produce una ilusión de normalidad. La persona entregada continúa su vida, toma decisiones, construye sueños, pero todo lo hace desconectado del cielo. La brújula espiritual ya no funciona. Y aunque a los ojos del mundo todo parece ir bien, el alma está perdida. Ya no hay temor de Dios, ya no hay sensibilidad, ya no hay conciencia. El corazón late, pero no discierne. El alma respira, pero no responde. Este es el punto más bajo de la caída humana. Vivir sin Dios, sin su voz, sin su intervención y sin desear siquiera recuperarla.
La advertencia de este tipo de juicio no es solo para aquellos que están fuera del pueblo de Dios, es también y sobre todo para aquellos que lo conocieron y luego se apartaron. En Hebreos 6, 4 a 6 se describe una condición espiritual grave, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. No se habla de una caída accidental, sino de una decisión continua de alejarse después de haber conocido la verdad. Esos son los que, al despreciar la gracia, quedan expuestos a un juicio irreversible. Porque si se ha rechazado la única fuente de salvación, no queda más esperanza. El abandono no es solo divino, es también voluntario. La entrega es el resultado de haber cerrado cada puerta que Dios abrió. La Escritura no expone esta realidad para condenar, sino para advertir. Porque mientras hay sensibilidad, mientras hay entendimiento, mientras hay espacio para la palabra, aún hay posibilidad de responder. Pero la entrega llega cuando todo eso ha sido extinguido. Y no hay peor condición espiritual que ser entregado a uno mismo, porque sin la contención del Espíritu, el alma se destruye. No necesita enemigos, no necesita ataques externos. Basta con el abandono interior para que todo se pierda. La ira de Dios no siempre se manifiesta con catástrofes. A veces, su juicio más severo es permitir que la persona viva exactamente como quiere, sin intervención, sin freno, sin dirección. En este punto, lo único que puede evitar la ruina total es una intervención de misericordia que rompa el estado de endurecimiento. Pero esa intervención no se fuerza, no se negocia. Es Dios quien decide si todavía habrá una nueva oportunidad. Y por eso, el tiempo de responder es ahora. Porque nadie sabe cuándo el corazón cruzará el umbral. Nadie puede calcular ¿cuántas veces más Dios hablará? Nadie puede medir el momento exacto en que la corrección dejará de estar disponible. La entrega no avisa, simplemente ocurre, y cuando ocurre, todo cambia. La vida sigue, pero sin el cielo. La mente razona, pero sin luz. El alma busca, pero ya no encuentra. La entrega de Dios a las pasiones no es un mito. Es una realidad espiritual documentada, repetida, confirmada. Es el juicio silencioso que llega cuando la gracia ha sido despreciada. Es el sello final sobre un corazón que no quiso responder. Y es el estado más peligroso en el que puede vivir un ser humano. Estar tan lejos de Dios que ya no se da cuenta. Por eso el clamor hoy debe ser por sensibilidad, por temor, por humildad. Porque mientras el alma tiemble ante la palabra, mientras los ojos se humedezcan con su verdad, mientras el corazón se quebrante ante su presencia, hay esperanza. Pero si todo eso se ha perdido, si lo santo ya no conmueve, si la corrección ya no produce dolor, el peligro es real y la entrega puede estar más cerca de lo que se piensa. Cuando Dios comienza a retirarse, las señales no siempre son escandalosas. A menudo el proceso se desarrolla con una sutileza que solo los espiritualmente atentos logran percibir. Uno de los signos más graves y decisivos de juicio divino es que su presencia ya no está. No porque haya sido arrebatada de forma violenta, sino porque ha sido retirada en silencio. Y con esa retirada, el alma empieza a experimentar un vacío profundo que ni las actividades religiosas ni los esfuerzos humanos pueden llenar. En Ezequiel 10, el profeta describe cómo la gloria del Señor se alejó del templo. Y aunque el edificio seguía en pie, el corazón de la relación entre Dios y su pueblo había sido quebrado. Eso mismo ocurre con aquellos que han insistido en vivir lejos de la voluntad divina. Todo puede parecer en orden por fuera, pero la esencia ha sido abandonada. Cuando la presencia de Dios se va, se apagan también la convicción, la corrección interna, el gozo espiritual, la capacidad de discernir entre lo puro y lo impuro. El alma entra en un estado de confusión.
Ya no se distingue entre la emoción y la unción, entre la actividad y la dirección. Lo que antes era claro ahora se vuelve turbio. Lo que antes causaba temor santo ahora parece inofensivo. Y esa insensibilidad espiritual es una alarma encendida. En 1 Samuel 28:6 se nos dice que Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Esa frase revela el abandono completo. Cuando Dios no responde, no es porque haya perdido interés, sino porque su juicio ha sido activado. Y cuando no hay respuesta, no hay dirección. Cuando no hay dirección, toda decisión se vuelve peligrosa. El alma comienza a moverse sin guía, a actuar sin freno, a hablar sin temor. El silencio de Dios es uno de los signos más severos del juicio. Porque donde no hay voz divina, lo que prevalece es la opinión del hombre. Y la opinión humana, por más brillante que parezca, no salva, no limpia, no transforma. El profeta Amós habló de un tiempo terrible. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. Esa hambre espiritual no es producto de la casualidad. Es el resultado de haber despreciado la voz de Dios tantas veces que finalmente dejó de hablar. No porque no pudiera, sino porque ya no quiso. Porque cuando el alma se ha endurecido hasta el punto de rechazar cada advertencia, la justicia divina se manifiesta en forma de silencio. Jesús lloró por Jerusalén por esta misma razón. En Lucas 19:44 profetizó que vendrían días de juicio porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esta frase encierra una verdad profunda. Hay momentos donde Dios visita, donde su presencia toca, donde su espíritu redarguye. Pero si ese momento no es aprovechado, si la corrección no produce arrepentimiento, si el llamado no encuentra eco en el corazón, el tiempo pasa y con él la presencia también se va. Lo más peligroso no es que el juicio llegue, sino que no se perciba, que el corazón esté tan ocupado, tan insensible, tan distraído, que no se dé cuenta de que Dios ya no está. Y cuando la presencia de Dios se ha ido, no hay sistema, estructura, argumento ni doctrina que pueda suplirla. Quien ha experimentado la cercanía de Dios y luego vive sin ella, sabe que no hay pérdida más grande, porque sin la presencia todo lo demás pierde valor. El verdadero gozo no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. Pero si su presencia ya no está, lo que queda es vacío, esfuerzo humano, religiosidad externa. Esa es la señal más clara de que algo se ha quebrado. Y si no se reconoce, si no se busca con urgencia el rostro de Dios, la distancia se hará más profunda y el alma más fría. Por eso, hoy es el momento de reaccionar. Porque cuando Dios retira su presencia, ya no hay dónde esconderse. Ya no hay a quien acudir. Solo queda volver con todo el corazón antes de que el silencio sea definitivo. Cuando el alma ha sido entregada a sus propios deseos y la presencia de Dios ya no se manifiesta, la consecuencia final no es solo espiritual, sino eterna. Lo que parecía un proceso interno, silencioso y gradual, desemboca en una realidad innegable, el juicio definitivo de Dios. Y aunque muchos piensan que ese juicio solo vendrá al final de los tiempos, la Escritura deja en claro que hay almas que aún en vida ya han sido marcadas por un juicio irreversible. En Hebreos 10:31 se declara: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No se trata de una frase simbólica, sino de una verdad absoluta. Dios no puede ser burlado. Su paciencia no debe
confundirse con indiferencia. Y cuando Él decide ejecutar juicio, no hay argumento, excusa o arrepentimiento tardío que pueda detenerlo. La historia de Ananías y Zafira es un ejemplo que no puede ser ignorado. En medio del mover del Espíritu Santo, en una iglesia naciente donde la presencia de Dios era palpable, decidieron mentir deliberadamente como si el pecado pudiera esconderse bajo el fervor espiritual. Hechos 5 relata que cayeron muertos inmediatamente después de su engaño. El juicio no fue anunciado ni postergado. Fue directo, inmediato, justo, porque lo habían hecho no a hombres, sino a Dios. No fue la cantidad de dinero oculto lo que selló su destino, sino el desprecio consciente a la santidad de Dios en un ambiente donde su gloria se manifestaba con fuerza. Esta historia no está escrita para infundir temor humano, sino para recordar que Dios sigue siendo santo y que su juicio, cuando llega, es perfecto y sin apelación. El error más común de quienes viven en pecado constante es asumir que el silencio de Dios es sinónimo de aceptación. Pero el juicio eterno no siempre llega con advertencias audibles. A veces se activa con la acumulación de decisiones, con la repetición del desprecio, con la obstinación del alma. El juicio no siempre es visible a los ojos humanos, pero su realidad se hace evidente en el endurecimiento progresivo, en la pérdida del temor, en la distorsión del bien y el mal. Romanos 2:5 lo afirma con claridad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No es una amenaza, es una advertencia divina que debe estremecer cada rincón del corazón. Este tipo de juicio no tiene vuelta atrás. Cuando Dios ha dado todo, ha hablado, ha mostrado, ha corregido, y aún así el alma decide rebelarse, lo único que resta es la ejecución de su justicia. Jesús habló de personas que en el día final se presentarán con argumentos espirituales. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mateo 7:22. Pero Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este no es un juicio para los ignorantes, sino para los que usaron el nombre de Dios sin obedecer su voz. Para los que caminaron cerca, pero nunca se entregaron por completo. Para los que jugaron con lo sagrado, como si la gracia fuera una licencia para pecar. Ese apartaos de mí es la sentencia más definitiva y aterradora que puede recibir un alma. Lo más solemne es que ese juicio no se pospone por religiosidad ni se suspende por apariencia. El juicio de Dios se basa en verdad. Por eso no hay forma de engañar al cielo. Cuando el pecado ha sido abrazado como estilo de vida, cuando el corazón ya no responde, cuando la conciencia ya no se activa y cuando la corrección ha sido despreciada, no queda más que el veredicto de Dios. Y ese veredicto no solo separa, sino que sella el destino eterno. No es el hombre quien lo determina, es Dios quien lo dicta según su justicia, y nadie puede contradecirlo. La urgencia de esta verdad debe quebrantar todo orgullo, porque mientras hay vida, hay tiempo. Pero ese tiempo no es infinito. Cada día sin arrepentimiento auténtico, cada excusa que silencia la voz del Espíritu, cada justificación ante el pecado acumulado, acerca un poco más al juicio definitivo. Y cuando ese juicio llega, no hay segunda oportunidad. Por eso, el llamado no es solo a reflexionar, sino a temblar ante la santidad de Dios. No como quienes temen castigo, sino como quienes entienden el peso eterno de una decisión. Porque si has pecado demasiado y no vuelves de todo corazón, no solo podrías quedarte sin la voz de Dios, sin su corrección y sin su presencia.
sino que podrías enfrentar un juicio que no se revierte, un juicio que no se negocia, un juicio que es tan real como su amor y tan definitivo como su palabra. Hay algo que aún no hemos dicho, pero que el cielo grita con urgencia. Si hoy estás escuchando este mensaje, es porque aún no es tarde para ti. Aunque hayas apagado la voz de Dios, aunque hayas despreciado su corrección, aunque su presencia parezca distante, el simple hecho de que estas palabras te alcanzan es evidencia de que su misericordia no se ha cerrado del todo. Y eso es un milagro, porque el juicio de Dios no anula su amor, pero sí lo exige. Y justo ahí, donde parece que todo está perdido, donde el alma ha sido entregada, donde el silencio se volvió norma, el Cordero aún intercede. Cristo no vino por los perfectos, sino por los quebrantados. No murió por los que se justifican, sino por los que se rinden. Él no rechaza al que viene con un corazón quebrantado, pero vendrá un día en que ya no será Cordero, sino juez. Y ese día no habrá más oportunidad. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, porque aún puedes volver, aún puedes llorar, aún puedes ser restaurado. Pero no será así para siempre. ¿Vas a esperar a que sea demasiado tarde? ¿O vas a correr hacia los brazos del Padre ahora mismo? I thought I'd be further by now, have my answers written down, but every year just shifts the view, and I'm still learning what is true. I tried to rush the becoming, tried to silence every doubt, but the parts I couldn't fix are the ones that pulled me out. I'm still unfinished, still me, still becoming who I'll be. I don't need a final scene to feel complete. Every crack, every seam tells the truth inside of me. I'm still unfinished, still me. I wore the weight of who I was, like it had to be enough. But growth doesn't ask permission, it just happens when it does. I stopped fighting every change, stopped pretending I was done. Now I stand inside the process, not the end, but not undone. I'm still unfinished, still me, still becoming who I'll be. I don't need a final scene to feel complete. Every crack, every seam tells the truth inside of me. I'm still unfinished, still me. If I don't have it all together, I won't hide it anymore. I'd rather walk through open doors than chase the one I was before. I'm still unfinished, still me. And I finally understand that the beauty's in the motion, not the shape of who I am.
I won't wait to feel ready. I won't beg for certainty. I'm still unfinished, and that's me.